A la reunión que tenemos esta tarde con Roberta Jacobson y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Cuáles son los puntos más importantes que consideras el balance de esta reunión? Bueno, pues el balance es que hay un comunicado muy amable, una reunión de suma importancia, además porque se dio, digamos, los invitados vienen a nuestra casa, vienen a México, y eso en medio de la pandemia y de los pocos intercambios que ha habido en términos presenciales, pues es un gesto notorio. Yo creo que también es importante que se anuncie en el marco de cambios que también hace la Cancillería. El día de ayer se hicieron cambios interesantes en términos de los retornados mexicanos a los que no se les había atendido con la urgencia y necesidad que se requiere, y se inicia ya un proceso que empieza a incorporar esos cambios. Entonces, esto también va ligado, y yo añadiría el hecho de que, bueno, se da también en el contexto de la inminente llegada de vacunas que dará Estados Unidos a préstamo a que México las retorne posteriormente. Entonces, este es el primer, digamos, escenario en el que se monta esta reunión express realmente, y que tiene que ver obviamente con la presencia de mucha gente que está buscando llegar a Estados Unidos, sobre todo desde Centroamérica, pero también mexicanos, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy claro. Gente que espera para cruzar a Estados Unidos, un número importante son mexicanos. ¿Cómo ves esta cooperación que se busca relanzar dentro de la nueva era de Biden con la llegada del presidente a la Casa Blanca? El tema de Centroamérica, que siempre ha sido pues una cooperación conjunta y necesaria para poder evitar justamente este flujo de personas centroamericanas mezcladas con refugiados que huyen de la violencia, etcétera, hacia Estados Unidos. ¿Cómo tendría que verse ahora el mapa camino a esta cooperación regional? Mira, yo creo que para México es un paso muy importante, interesante, porque realmente se presenta incluso el plan que originalmente se había inaugurado, con el que se inauguró el presidente López Obrador, en el tema de invertir en Centroamérica como un esfuerzo por cambiar las condiciones que hacen la migración de manera inminentemente forzada, ¿no? No es una migración deseada en la mayoría de los casos, sino que temas como la precariedad económica y la inseguridad son los temas que empujan esa migración, y la mexicana, ¿eh? No lo voy a dejar de decir porque creo que es fundamental que entendamos esto. Entonces, el punto aquí es que se retoma ese plan. Hay una intención de activar nuevamente, no es que sea desactivado, pero no con el recurso que se había prometido. Entonces, a mí me parece que eso para México es fundamental y abona en los planes que se tenían. Ahora, que realmente ese plan, como se está presentando, pueda ser un recurso para detener un flujo que nunca se va a detener. La migración nunca se va a detener porque justamente es una condición que ocurre entre geografías cercanas, cuando además tienes una asimetría tan evidente como la de Estados Unidos respecto a México y Centroamérica. Pero lo que sí es interesante es que finalmente el plan se reactiva, y ahí es donde México sí tiene un papel protagónico importante, porque a diferencia de la administración pasada, pues en este momento hay una relación más de iguales, y Estados Unidos necesita a México, y lo voy a decir tal cual, en un papel digamos, quien detiene este flujo, o por lo menos logra minorarlo, y en un momento dado se hace cargo de lo que, aunque había cambiado, que era el programa quédate en México, quédate en tu país, pero en realidad era quedarte en la frontera norte de nuestro país. Bueno, pues aunque se había desactivado, al final de cuentas sigue vigente, porque lo que estamos viendo es que están deportando a los centroamericanos y mexicanos que han logrado pasar a Estados Unidos sin documentos, que no son este grupo que se supone que ya Estados Unidos aceptó que iba a reconocer y aceptar. Bueno, aceptar para que presenten sus casos ante un juez migratorio, ¿eh? Entonces, tenemos un cóctel súper interesante de gente que ya logró pasar y que manda un mensaje de que finalmente, aguantando, sí pueden eventualmente cruzar. Y otro de un presidente de Estados Unidos que en su momento anunció que podrían empezar a cruzar. Entonces, esto sí aceleró el flujo, y es lo que estamos viendo en la frontera norte. Y justamente para frenar este flujo, tanto el presidente Biden como esta tarde-noche, Roberta Jacobson mandan el mensaje que dicen la frontera está cerrada. No, un mensaje fuertísimo, porque además es un mensaje en el que dice la situación de inseguridad que se pasa, digamos, que se va a tener al cruzar por el territorio mexicano, porque es por donde van a cruzar. Es muy peligrosa, el tema de la trata de personas, el tráfico de niños, o sea, da los elementos
que todos sabemos. Pero ahí entonces la pregunta es, si ellos lo saben, si nos lo están diciendo, ¿por qué no lo enfrentan? No más allá del tema del flujo, que evidentemente es un tema muy sensible, que duele mucho, porque sobre todo es gente muy vulnerable cuando ves a los niños, que es parte también de toda una estrategia en el proceso migratorio que permite ver que eventualmente algunos flujos, no se nos olvide lo que fue la crisis del 2014, ¿eh? Muchos de estos flujos lograron finalmente pues ciertas condiciones de estabilidad que mandan ese mensaje. Entonces, el mensaje de ella es muy duro, es muy directo, es en español además, como para que no quede la menor duda de que le está hablando a hispanoparlantes, pero te digo, hay un subtexto que no hay que dejar de observar, porque cuando habla de peligro y de mafias, bueno, eso habla de nuestro territorio y también al mismo tiempo hay que tomarlo con atención. Excelente, pues seguiremos con mayores detalles sobre esto. Leti, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes muchas gracias. Hasta pronto.